Hola, bienvenidos a la segunda edición de Gula Awards, en esta ocasión 100% digital. Hola a todos, soy Karina Pausi, coordinadora de los Gula Awards, y el día de hoy nos acompaña Tato Ruiz del Manegra Café. Hola Karina, estamos muy emocionados de presentarles a estos jugadores en la industria de los alimentos y bebidas que están transformando al país. Así es, lo primero que quiero es compartirles qué son los Gula Awards. Son el primer reconocimiento dentro de la industria de los alimentos y bebidas que reconoce y además fomenta las buenas prácticas. Durante esta transmisión develaremos 15 ganadores que dentro de 6 categorías han estado cambiando a México a través de buenas prácticas en innovación, nutrición y compromiso social y ecológico. Así es, desde Gula Awards nos sentimos con el gran compromiso justo de identificar y de reconocer y poder inspirar así a todo el sistema alimentario de estas buenas prácticas. Además, esto es muy importante para que los consumidores eventualmente puedan tomar decisiones mejores informadas y tener una nutrición mejor en este país. A este esfuerzo se ha sumado un panel multidisciplinario de 21 expertos activos en la industria de alimentos y bebidas. Ellos son los encargados de seleccionar a los ganadores de Gula Awards 2021. Así es, a todos ustedes, nuestros 21 jurados, les agradecemos profundamente que se hayan tomado el tiempo para poder evaluar estos 215 proyectos que están haciendo la diferencia en sus buenas prácticas en el sector alimentario en México. Gracias. Aunque nos hubiera gustado vernos cara a cara, la pandemia nos ha enseñado nuevas maneras de comunicarnos y transmitir nuestras ideas. Así es por eso que creamos esta experiencia digital, de tal manera que ustedes puedan conocer las historias y toda la cadena de valor de cada uno de los 15 ganadores con sus 15 reconocimientos, para que además puedan verla cuantas veces quieran. Este nuevo formato nos permite mirar desde adentro cómo los ganadores realizan estas buenas prácticas. Así es, este documental nos permitirá ver las voces, los rostros y los paisajes detrás de las historias de buenas prácticas de Gula Awards. Agradecemos a todos los que han hecho posible, colaboradores y aliados, que Gula Awards 2021 esté sucediendo. Así es, y gracias sobre todo a ustedes que están con nosotros, los invitamos a que se queden a ver el contenido que viene. Gracias por ser parte de esto. Alimentos sanos, alimentos saludables, alimentos nutritivos, eso es lo que está buscando el consumidor actualmente. Cada vez los consumidores están más interesados en las buenas prácticas para dañar lo menos posible el medio ambiente. Y en Gula.lat consideramos que las buenas prácticas son un agente de cambio.
Las buenas prácticas de negocio en el mundo de alimentos y bebidas es toda práctica que genera un valor mucho más allá del meramente utilitario. Y son acciones que benefician en cuanto a generación de empleos, en cuanto a la parte de medio ambiente, en acciones sustentables. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Como con este tipo de acciones conscientes que nos ayudan a un bienestar común, que buscan en realidad un bienestar común. Suelen añadir mucho valor al negocio. Si tú implementas buenas prácticas, al final el consumidor se va a dar cuenta de que tu producto está hecho de una mejor manera. Y eso inmediatamente va a ser un diferenciador frente a todos los demás productos. Entonces van a elegir el tuyo. Una vez que sabemos cuáles son esas buenas prácticas, hay que reconocer a los que están justo implementando esas buenas prácticas. Y el comunicar esto nos ayuda también a ir generando como una bolita de nieve que va creciendo el de boca en boca, lo que se va diciendo, lo que uno mismo cuenta en las redes sociales. Y a través de ese reconocimiento se genera una motivación para esas personas que ya lo están haciendo, pero también, y mucho más importante, se vuelven una fuente de inspiración para otras personas que puedan entender el valor que se genera a partir de estas buenas prácticas y entonces empezar a implementarlas en sus distintos proyectos o en nuevos proyectos. Y entonces, a la hora de ir identificando este tipo de premios o tener este reconocimiento, pues también es algo que permea más allá de la parte económica, más bien tiene que ver hacia esta construcción y a esta cultura que pretendemos ir desarrollando y ayudar a que se construya, ¿no? En el colectivo, en México, en la sociedad, en el consumidor mismo. Ahora sí, ya que conocemos un poco más de lo que son los Google Awards, los invitamos a conocer a los finalistas y ganadores de esta segunda edición de los Google Awards. ¿Vamos, Tato? Vamos. Categoría: Líderes de la industria. Reconocimiento: líder en creación e implementación de programas de impacto favorable en la nutrición. Los finalistas son Mermelada de plátano con chocolate de Cáritas de Monterrey. Prevención de sobrepeso y obesidad en escolares de Comunza. Flor de Jaguar. Lucio Usobiaga de Iniciativa Agroecológica Xochimilco. Y La Mano Verde, Huertos Urbanos Ecológicos. Y el ganador es Mermelada de plátano con chocolate de Cáritas de Monterrey. Somos parte de Hambre Cero Nuevo León, Cáritas de Monterrey y Banco Alimentos sobre todo. ¿Cuál es el objetivo de Hambre Cero? Rescatar este alimento, acopiarlo antes de que mercado de abastos, antes de que industria local, antes de que industria nacional lo deseche. Nosotros lo acopiamos y le damos esa oportunidad de ser aprovechado. Es por eso el objetivo del Banco Alimentos. Somos los intermediarios entre las personas que donan esos alimentos y esas comunidades o poblaciones en esa carencia. El 90% de las comunidades rurales se encuentran principalmente en estos 6 municipios del sur del estado, ya que es donde se encontró la mayor prevalencia de desnutrición en Nuevo León. Por esa razón es de que Cáritas focalizó todo su apoyo en estas zonas. Cuando tenemos un producto que ya no está apto para entregarlo a un beneficiario, pero todavía no es una merma, lo vamos separando para entregarlo a planta procesadora antes de que se eche a perder y ahora sí, bueno, ya ellas lo transforman en otro alimento. Todos estos alimentos son los que planta procesadora los transformamos en alimentos que tengan un valor agregado y una vida anaquel un poquito más extendida. Este es nuestro producto estrella, por así decirlo. Es una mermelada de plátano con chocolate. Aunque le llamemos mermelada, se utiliza en una infinidad de formas. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos.
como Banco de Alimentos trabajamos cubriendo las necesidades de las organizaciones y de comunidades. La institución fue creada con la idea de atender a jóvenes y adultos con cualquier tipo de discapacidad física o mental. Pensando cómo le íbamos a hacer para poder tener la alimentación de todos los muchachos, me acerqué a Cáritas. Pues por 35 años nunca, jamás nos ha faltado el alimento, nunca. Tenemos como unas 400 comunidades. En mi área son 9,000 familias con 40,000 personas y en el área urbana pues son otras 4,000 familias. ¿Cuál es el objetivo de Hambre Cero? Pues es erradicar el hambre para el 2030, ser el primer estado en no padecer o no tener hambre en el país. ¿Qué te pareció, Tato? Me parece impresionante el esfuerzo que está haciendo Cáritas como banco de alimentos en el estado de Nuevo León. Esto debe suceder en todos los estados de la República y es pues muy gratificante saber este esfuerzo que está realizando Cáritas. Estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que estarían súper alineados al objetivo 2 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de acabar con el hambre, si además no recuperáramos todo lo que es desechos. Así es, y de las buenas prácticas. Así es. ¿Vemos el siguiente? Por supuesto. Bien. Líder en creación e implementación de programas para el cuidado del medio ambiente. Los finalistas son Aguacates de México APAM, Laboratorio Ambiental EcoMX, Erika Valencia de Hectágono, Lucio Usobiaga de Iniciativa Agroecológica Xochimilco y Proyectos Agricultura Sustentable de Bimbo. Y el ganador es Laboratorio Ambiental EcoMX. EcoMX es un proyecto cero emisiones, el cual nosotros desarrollamos una enzima que regenera el aceite. Y ya llevamos aproximadamente como 5 años, trabajando con las alitas. Cuando a ellos ya no les sirve el aceite, es cuando nosotros lo utilizamos con nuestra enzima para volverlo a regenerar. Entonces por eso nosotros estamos trabajando con franquicias, con restaurantes, justamente para evitar como la contaminación del suelo. Nosotros descubrimos una enzima, puede regenerar como al 84% el valor del aceite comestible. Esta trabaja solita, se va desintegrando como poco a poco. Lo tardado es como el proceso, porque se lleva alrededor de una semana para tener como este líquido, que es aceite completamente regenerado. Lo hacemos con cada lote que llega directamente a la planta. La química es como el futuro de hacer bien las cosas, hacer como conciencia que la parte del reciclar, del regenerar, del reutilizar es bueno. 1 litro de aceite que te cuesta como 30 pesos y esto lo reciclas por casi nada. Tato, ¿qué te pareció este ganador de EcoMX? Me impresiona la capacidad de resolver un problema que desde la casa tenemos. Justo qué hacer con el aceite que utilizamos. Pues esta solución es un gran ejemplo de mejores prácticas, no solo en la industria de alimentos, sino también en los hogares. Estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría muchísimo poderla implementar en casa y que todos los restaurantes la tuvieran disponible para ellos. Parece sencillísima. Así es. Muy bien, pues ahora sí, vamos a ver el siguiente ganador, pero antes nos gustaría que cualquier comentario que tengan nos los pueden dejar en el chat. Y recuerden que nos pueden seguir y dar más información dentro de nuestra página web y dentro de Instagram como Gula Awards. Ahora sí, ¿vamos a ver el siguiente ganador? Vamos a ver. Venga. Reconocimiento. Líder en creación e implementación de programas sociales. Los finalistas son Chocolate de Mesa Semiamargo de Oaxacanita Chocolate, Ferrero, México, Fundación Tortilla, Línea Vivente de Necutli y proyectos productivos del Grupo Restaurantero Gigante. La mención honorífica es para
Fundación Tortilla. Y el ganador es Chocolate de Mesa Semiamargo de Oaxacanita Chocolate. Pues bienvenidos a la Mixteca Oaxaqueña. Mi nombre es Germán Santillán, soy fundador y director general de Oaxacanita Chocolate. Nosotros somos una empresa social que a través de la producción de chocolate artesanal ha logrado construir una cadena productiva y colaborativa que engloba el trabajo de familias de cacaocultores, cocineras tradicionales y artesanos de palma. Y bueno, pues Oaxacanita Chocolate es esta empresa social que ha logrado no solamente trabajar directamente con las familias que componen esta cadena productiva y colaborativa, sino que a lo largo del tiempo hemos logrado tener diferentes reconocimientos a nivel tanto nacional como internacional que nos colocan como una de las innovaciones sociales más importantes de los últimos años en todo el mundo. También nos percatamos que en la Mixteca Oaxaqueña se trabaja mucho la artesanía de palma, que lamentablemente ha sido rezagada por el uso de los plásticos, y también muchos de los artesanos locales han perdido mucho del poder adquisitivo que conseguían a través de la venta de los mismos artículos. Entonces ese fue un gran motivo para co-crear algunas de nuestras presentaciones con artesanos locales y no solamente volver a dignificar el trabajo artesanal de palma de la Mixteca, sino empezar a retomar estas prácticas para que las nuevas generaciones se interesen por el mismo producto artesanal y que no muera esta tradición. Había comunidades en la Mixteca Oaxaqueña, en la zona sur, donde había familias que en sus patios traseros albergaban 2 o 3 árboles de cacao y los cuales no eran producidos de forma masiva o no tenían pues el interés de producirlos con un fin comercial porque no había estas conexiones entre campo e empresa, y es por eso que nosotros decidimos empezar a dar capacitaciones a familias productoras de cacao. Esto nos va a permitir en un largo plazo no solo obtener ingresos de manera digna, sino también dar ese ejemplo a las nuevas generaciones y sobre todo tratando de retomar esa parte que en el pasado se fue abandonando, como es el campo o la producción primaria, que en este caso tratamos de enfocarlo en el cacao. A la par ha sido también una experiencia maravillosa porque nos ha ayudado a incrementar pues nuestra forma de ver la vida, de diversificar nuestro trabajo, de apreciar la gran cultura e historia de la que somos poseedores como oaxaqueños y como mixtecos, y eso ha sido uno de los grandes logros que nos ha logrado a impulsar el proyecto de Oaxacanita Chocolate. Y así como nosotros trabajamos en Oaxacanita con todas estas comunidades y con todas estas personas, pues es posible que existan otras organizaciones que encuentren en nuestras actividades una fuente de inspiración para que apliquen lo mismo en sus pueblos, para que los quieran, para que los atesoren, y que a fin de cuentas, creo lo más importante, podamos crear comunidad y cuidar al planeta. Tato, ¿qué tal? Esto se va poniendo cada vez más interesante. ¿Qué tal Oaxacanita? Sin duda alguna se está poniendo más interesante. Me encanta. Justo me hace pensar en una rica taza de chocolate. Totalmente. Bueno, además a nosotros nos gusta mucho este proyecto porque trabaja mucho con el tejido social, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Pues resarcir esta desvinculación que hay entre el campo y el comercio, y justo que promueve que las personas que trabajan el campo se vayan de su tierra, ¿no? Así es, eso me parece importante de este proyecto, que justo lo que hace es el contrario, ¿no? Hacer que la gente se quede, recupere sus tradiciones y pueda seguir trabajando en estos proyectos productivos que nos dan muchísimo valor y muchísimo sabor. Y la consecuencia directa es tener en nuestras mesas un plato de chocolate. Así es. Muy bien, ahora los invito a que conozcan más información de todos los participantes y finalistas dentro de nuestra página, y ahora sí, vamos a ver el siguiente ganador. Vamos. Categoría: Impacto Ambiental. Reconocimiento: Mejor Producto o Marca Sostenible. Los finalistas son Campo Vivo,
Infusiones Flor de la Paz. Mezcal Viejo Indecente. Rescate y donativo de alimentos de Grupo Restaurantero Gigante. Y totoaba de cultivo de Earth Ocean Farms. Y el ganador es Campo Vivo. Lo que buscamos en Campo Vivo es democratizar la agricultura orgánica, ofrecer productos mexicanos orgánicos y de comercio justo. Con este esquema comercial y orgánico que estamos trabajando, podemos incluir también los pequeños agricultores, las provincias, las comunidades indígenas, las cooperativas, los pequeños y medianos productores, ¿no? Son más de 2.000 familias que trabajan con nosotros. Lo que buscamos es tener un catálogo básico de productos con un precio competitivo. Y al día de hoy tenemos un catálogo de más de 200 productos que están en más de 1.500 tiendas, ¿no? La primera promesa de la empresa y de la marca es la certificación orgánica. Eso se hace a través de un organismo certificador externo. Las ventajas son pues, la protección del medio ambiente, es decir, no usar químico de síntesis. Cultivamos lo que es la guayaba orgánica. Ya tenemos, te digo, desde el 2005. Si se compra productores orgánicos, tratamos que sea de aquí del estado de Michoacán. Revisamos que tengan toda su documentación, que todo sea orgánico. Lo que buscamos es una mejor retribución, es decir, buscamos sacar costos a partir de los costos de producción. El agricultor sabe sus costos, la idea es que él pueda vivir bien de su trabajo para que pues, las generaciones futuras pues, sigan con el trabajo de agricultor, ¿no? Eso es muy importante en Campo Vivo, que sea rentable en cada etapa de la cadena para llegar a un precio justo también al consumidor. Realmente estoy muy satisfecha porque puedo ofrecer trabajo de calidad a mujeres que o están madres solteras, cabeza de familia. Entonces apoyar todas estas familias me llena de satisfacción. No es un premio para Campo Vivo, al final es un premio para toda la gente que participa en este proyecto, ¿no? Pues otro tipo de economía, otro tipo de agricultura también es posible y tiene resultados y existe en México. Si podemos con nuestra experiencia atraer más emprendedores, más proyectos, pues mejor. A mí la verdad es que este ganador Campo Vivo sí me hace sentir, pensar y esperar que una agricultura diferente es posible. Campo Vivo es un claro ejemplo de lo que se busca en Google Awards: innovación, nutrición, compromiso social y ecológico. Así es. Muy bien. Pues para que ustedes también nos cuenten qué es lo que piensan de este ganador y de los siguientes y de los pasados, les recuerdo que nuestro chat está aquí y ahí los vamos escuchando. Ahora sí, Tato, vamos a ver el siguiente ganador. Vamos a ver. Reconocimiento. Mejor empaque ecológico. Los finalistas son Austin Kombucha Groovy Flush, Empaques Sustentables Bimbo, Infusión Flor de la Paz, 20 sachets, Lager Criolla de Monstruo de Agua y Pudín de Chía, Chía Mía. Y el ganador es Empaques Sustentables Bimbo. Parte importante de la filosofía de Grupo Bimbo tiene que ver con el cuidado a la persona, y la persona al final es el centro de nuestra compañía y forma parte del medio ambiente. Entonces, una forma de garantizar la alimentación de las futuras generaciones, al igual que de las presentes, es justamente cuidando el medio ambiente. Una de las grandes avenidas de investigación y desarrollo que la compañía ha tomado, la de la reciclabilidad, biodegradabilidad y compostabilidad. Un ejemplo de nuestras tecnologías es el empaque biodegradable. Expuesto al medio ambiente, biodegrada. Otra tecnología que tenemos es el empaque compostable, que se puede disponer con los residuos orgánicos con el fin de que biodegrade. Esa tecnología hoy tiene certificaciones de que en el mar impacta prácticamente cero. La única forma de que esto evolucione tiene que ver con la integración de la cadena completa, incluido nuestro consumidor, incluidos nuestros clientes, incluidas las empresas, incluidos la academia, la sociedad. Todos juntos somos responsables del cuidado al medio ambiente.
Me parece que esta buena práctica, Tato, sería importante que pudiera inspirar y replicarse en muchos otros productos a través de su empaque. Sin duda alguna. Y qué bueno que una empresa de las dimensiones como Bimbo sea de las pioneras en implementar este tipo de acciones que tienen realmente un impacto ambiental. Así es. La próxima vez compostaré este empaque. ¿Vamos al siguiente? Vamos. Categoría: Impacto social. Reconocimiento: mejor producto en impulsar el desarrollo económico de una localidad. Presentado por Azchoco. Los finalistas son Café Cañada Azul, Galpón 4.0 de Anit, Jarabe de Agave Vivente, Pollo de Traspatio 100% natural de Milpa Criolla y productos con sabor a México. La mención honorífica es para Productos con sabor a México. Y el ganador es Jarabe de Agave Vivente. Mecutli es una palabra de origen náhuatl que significa el jugo sagrado del agave. Estamos aquí dentro de un campo del agave azul, nada más que estos campos están cultivados en forma orgánica. Todo el proceso de limpieza se realiza en forma manual. La planta dura aproximadamente de 6 a 7 años en cultivarse, entonces es un poco más caro el producir la materia prima, pero respetamos a la naturaleza, que es una parte muy importante de la filosofía de la empresa. Cualquier tipo de agave, nosotros lo que utilizamos de su materia prima es el jugo. El proceso de la producción de jarabe se reduce a: recibimos la materia prima, esa materia prima se corta, se muele, se le extrae el jugo, nosotros hacemos una reacción para transformar y producir la fructosa y la dextrosa, y de ahí pasamos por unos procesos de separaciones físicas, que es ultrafiltración, nanofiltración y microfiltración. Nosotros lo llamamos como el endulzante ancestral de México, que incluso una persona con diabetes lo puede utilizar. Nosotros trabajamos con gente que no habla ni español, que son los ñañús, y tienen capacidad de producción y entienden perfectamente que lo que tienen que producir es con calidad, productividad, respetando la naturaleza, y sacamos buenos rendimientos. Y más si ese rendimiento al productor lo involucramos como socio en un proyecto productivo en el cual él gana de dos maneras: como productor pagándosele un precio justo por su producto, y además un valor agregado en el producto terminado. Crear una educación de que el productor agrícola sea el que transforme sus alimentos, pero con calidad y tecnología. 22 años ya tenemos aquí para poder crear polos de desarrollo que, aunque sean pequeños, poco a poquito vamos creando infraestructura y la cultura de la productividad, del trabajo y sobre todo de la educación. Tato, a mí este proyecto me encanta, me parece que su cadena de valor se ve perfectamente reflejada y ojalá logremos hacerle honor a toda la historia que tiene detrás. Es un ganador no solo en impacto social, sino en prácticamente todas las prácticas que está realizando. Me encanta. Así es. Les invitamos a que ustedes también puedan probar estos productos, el jarabe de agave vivente, en la tienda que vamos a tener aquí. Pueden darle clic en nuestra página y además pueden seguir todo lo que está pasando en las redes sociales a través del hashtag CoolAwards. ¿Vamos a ver el siguiente? Vamos a ver el siguiente. Reconocimiento: mejor producto en fomentar las tradiciones nacionales. Presentado por Azchoco. Los finalistas son El Patrón de los Chiles, Mole Gourmet de Piñón con almendra de Moles Don Luis, Nixta Licor de Elote, Tamales La Costeña y tostadas de maíz y totopos orgánicos de Campo Vivo. La mención honorífica es para Nixta Licor de Elote
Y el ganador es tostadas de maíz y totopos orgánicos de Campo Vivo. México todavía importa 80% de su maíz, entonces fuimos por todos lados a buscar los mejores productos de cada región, ¿no? Ahorita creo que estamos trayendo de más de 15 estados. Hay cooperativas que hacen un trabajo increíble. Nosotros fuimos a trabajar con una cooperativa en Michoacán muy interesante, Marpú se llama, y nosotros lo que fuimos a hacer con ellos es pues, comprometernos con un precio. Nosotros compramos 3 veces el precio del maíz convencional, 3 veces más caro el maíz orgánico, ofreciendo hacer algo con este maíz, desarrollar toda la parte de transformación y tener una tostada horneada y pues, igual para los totopos, para llegar a un producto en el anaquel, sano, rico, a base de maíz mexicano. La campaña que hicimos decía, sin maíz pues no hay meseta purépecha, sin maíz no hay país. Qué buen leitmotiv de Campo Vivo también, que es sin maíz no hay país. Realmente me dan muchísimas ganas de probarlo, estoy seguro que debe de ser de una calidad excepcional. Es un proyecto que nos sorprende sea 2 veces ganador en Google Awards. Así es. Para ello les invitamos a ver toda la historia de Campo Vivo y repetirla aquí también. Pueden seguirnos en las redes sociales a través del hashtag de Google Awards y también en nuestro chat pueden seguir comentando. Seguramente a ustedes también se les antoja un guacamole con estas tostadas. ¿Vamos al siguiente? Vamos. Categoría: Transparencia e imagen. Reconocimiento: Mejor diseño de empaque. Los finalistas son Heart Best Amaranto, Kefir Natural Marusia, Lechugas Eva, Nixta Licor de Lote y Sicao Wafers. La mención honorífica es para Heart Best Amaranto y el ganador es Lechugas Eva. Rediseñar, reducir, reciclar. Bajo esas premisas y bajo esos conceptos, nosotros nos dedicamos a buscar materiales que ayuden al medio ambiente. ¿Qué es lo que hicimos en Altex? Trabajar con una etapa de ecodiseño, pensando en economía circular. Al trabajar y a diseñar este tipo de empaques, los consumidores nos retribuyen comprando nuestros productos. Buscamos el diseño, buscamos la ingeniería. ¿Cuál es el valor agregado? Hoy en día nuestras charolas de lechugas no solo es un empaque, es un contenedor donde ahí mismo puedes comerte la lechuga, guardar cosas después de que te acabas tu producto. Al ser un material PET, es 100% reciclable. Es un empaque que está pensado en la disposición final, ya que cuando llega un tiradero de basura, se recolecta, se recicla, se pulveriza y se puede convertir en cualquier otro elemento de plástico y no solamente es un desecho. Tenemos una tecnología muy interesante que se llama hidroponía. No necesitamos riego. Nuestros cultivos ahorran 80% de agua. Ayudamos no solo en el tema de medio ambiente con los empaques, sino en temas de sustentabilidad también. ¿Qué nos corresponde a nosotros en esta generación? Educarnos todos como fabricantes, como vendedores, como clientes, como consumidores, en la parte de qué hacer con la disposición de los materiales. Nosotros estamos muy orgullosos como Altex de aportar nuestro granito de arena para el medio ambiente. ¿Qué te parece el empaque de lechugas Eva? Me encanta que cuando compras una lechuga no sabes si estás comprando una planta o algo que te vas a comer. Y eso es gracias a la transparencia que te da este empaque. Así es, me parece increíble porque además lo mantiene durante un tiempo súper fresco para nuestro consumo. Y vivo. Y vivo. Y el empaque es reciclable, entonces, bueno, es parte de nosotros el llevarlo a donde lo puedan reciclar. Así es. Les invitamos a que conozcan más de Lechugas Eva en nuestra página y en nuestras redes sociales. Coméntenos cómo se comerían esta lechuga. ¿Vemos al siguiente? Vamos al siguiente. Bien. Transparencia e imagen.
reconocimiento, mejor comunicación de los valores nutrimentales de un producto. Los finalistas son helados orgánicos Vital Ice, inulina de agave de NBF, kefir Marusi, Key Lime Pie de Guilt Free y papillas Tree Carrots. Y el ganador es helados orgánicos Vital Ice. Somos la única empresa mexicana que produce helados orgánicos bajo las normas mexicanas. Nosotros no utilizamos un azúcar de caña, sino que endulzamos con jarabe de agave. Otra de las grandes características de este helado es que está adicionado con nuestros frutanos, con nuestro Metli, y que esto le va a ayudar a darle un contenido de fibra al helado. Actualmente contamos con 6 sabores, todos sus ingredientes están libres de modificación genética, el producto está libre de gluten. Además de contar con certificaciones como el kosher, este helado está recomendado por la Asociación Mexicana de Diabéticos. Al estar consumiendo estos productos, pues está favoreciendo un producto donde hay apoyo a las comunidades, a pequeños productores, donde estamos motivando pues también todo un tema de sustentabilidad gracias al tema de la agricultura orgánica. Consideramos muy importante no solo el sabor del producto terminado, sino en todo lo que conlleva llegar a este tipo de productos al consumidor. Me encantan estos helados que además están adicionados con todos estos prebióticos, fibra y además con endulzante de agave. A mí, no sé a ti, pero me dan muchísimas ganas de probarlo ya. Qué hambre, se súper antoja. Totalmente. Les invitamos a que ustedes también lo puedan probar y vayan a la tienda donde tenemos los productos de los finalistas y de los ganadores. Ayúdanos compartiendo, estamos en las redes sociales y nos pueden buscar con el hashtag de Cool Awards. ¿Te parece si vemos el siguiente? Vamos. Categoría Nutrición. Reconocimiento. Mejor producto no procesado basado en precio, calidad y nutrición. Los finalistas son aceite de aguacate Mevi, Asian Salad Chop de Eva, infusiones Flor de la Paz y King Campachi de Campachi Company. Y el ganador es King Campachi de Campachi Company. Baja California es un lugar muy especial como tal. Campachi Farm es un reto constante. Siempre hay mucho que aprender, siempre hay mucho que aportar y pues, la enorme ventaja de que somos un gran equipo, una gran familia y todos colaboramos para sacar este proyecto adelante. Entonces es muy grato trabajar en Campachi Farms. Nuestra empresa nace como una iniciativa para ver cómo se va a alimentar al mundo en el futuro con proteínas de alta calidad de origen que no sea terrestre. El proyecto fue diseñado para ser un ejemplo tanto para México como para el mundo de lo que sería la acuicultura sustentable. Eso significa que todo nuestro equipo constantemente enfoca sus esfuerzos en desarrollar y aplicar procesos que están enfocados alrededor del eje del bienestar de los peces. Evitamos el uso de antibióticos, evitamos el uso de químicos y todo eso ayuda a que nosotros hagamos una producción lo más natural y ambientalmente amigable. Nosotros cosechamos con un método que se llama Ikijime. El Ikijime es una metodología estandarizada por los japoneses para hacer un proceso de sacrificio humanizado. Tiene un efecto, además del bienestar animal, un efecto muy medible sobre la calidad del pescado al momento de consumirse, porque no tiene las hormonas y los otros residuos que usualmente ocurren cuando hay pesca extractiva. Buscamos este pescado porque precisamente es un pescado con mucha calidad en textura, mucha calidad en sabor. El pescado tiene una suavidad y es muy suculento, ¿no? Entonces, por eso lo elegimos. Yo digo a menudo que yo no vendo pescado, que
Tengo un equipo muy profesional, muy comprometido con los valores del bienestar de los peces y que este equipo constantemente desarrolla y perfecciona procesos alrededor de ese eje del bienestar animal. Y que cuando ese equipo aplica esos procesos, el resultado es King Campeche. Qué merecido reconocimiento King Campeche por sus prácticas sostenibles y un producto de muchísima calidad. Totalmente. Me encantó poder ver toda la trazabilidad, ¿no? Desde que el pez es chiquito, dónde está la cosecha, cómo va llegando, cuál es todo el proceso. Me parece que es muy importante que conozcamos toda esta trazabilidad que existe en la pesca sustentable. Les invitamos también a que ustedes conozcan más de King Campeche y de sus buenas prácticas a través de sus redes sociales. Los pueden encontrar directamente desde la página de Gula Awards o directamente los pueden buscar. ¿Seguimos? Vamos a ver el siguiente. Bien. Reconocimiento. Mejor producto para la nutrición infantil. Los finalistas son cereal orgánico de maíz azul vivente, Kikter, My Green Waffles, Sweet Bites The Perfect Snack. La mención honorífica es para Kikter y el ganador es Sweet Bites The Perfect Snack. Sweet Bites nace en un viaje familiar en donde mis hijos una tarde decidieron que querían muchos dulces y en vez de darles dulces les di una bolsa de fruta liofilizada y les encantó. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta que en México no había ninguna opción dedicada a niños que fuera realmente saludable. Fue ahí cuando empezamos a buscar nuevos productos que cumplan con quitarles la ansiedad del dulce y darles un producto que realmente los nutra. Es un proceso que existe desde hace mucho tiempo, lo usan los astronautas, se llama liofilización. Es un proceso en donde se deshidrata en frío cualquier alimento. Entonces este proceso hace que no pierda ninguna propiedad ni vitaminas y entonces todo esto que tiene el alimento se conserva en el alimento. Lo único que se elimina es el agua. No necesita ni azúcar añadida, ni conservadores, ni químicos, a diferencia del otro deshidratado que conocemos comúnmente. Este conserva las propiedades y los nutrientes del alimento, entonces lo hace muy especial porque es realmente la fruta, pero sin agua, con otra textura. Nos hace diferentes el proceso, nos hace diferentes los ingredientes. El tener únicamente el ingrediente como la fruta sin tener que ponerle conservadores o tener que ponerle químicos o azúcares añadidos, hace que este producto realmente destaque. O sea, destaque por ser natural, destaque por cumplir la función de nutrir y realmente estamos enfocados a niños. La imagen es para niños, las porciones son para niños, los sabores son para niños. La verdad es que a mis hijos les encanta, o sea, cada vez que traigo bolsas a la casa, la mitad casi se va para ellos. Aman la fruta, están muy orgullosos, la verdad es que ellos son mi inspiración. Yo creo que Sweet Bites es lo que es gracias a ellos. Son los que me critican si un producto es bueno o si me dicen si el producto, pues no nada más no funciona. A través de los distintos ganadores de Gula Awards, creo que ya tenemos todo para preparar una mesa, ¿no? Incluyendo snacks para niños. Definitivamente, me parece sumamente necesario que existan snacks saludables para los niños, así que felicidades a Sweet Bites por tener un producto que sea apto para los niños, que sea con un proceso de tecnología como la liofilización y que puedan acceder sin culpas y nutriéndose también para eso. Los invitamos a que conozcan más también de Sweet Bites y que puedan comprar también sus productos dentro de la tienda dedicada a los finalistas y ganadores a través de nuestro aliado Barrio Campo. Denle clic, por favor, ahí arriba. Y vamos a ver el siguiente. Vamos. Reconocimiento. Mejor producto superfood del año. Los finalistas son DFN Smoothie y Smarty Smoothie, Heart Best Quinoa, aceite de aguacate Mevi Oil, pan de granos germinados Grano Campo y pulpa de azaí orgánico Vero Amore. Y el ganador es pulpa de azaí orgánico Vero Amore.
Mi socio y yo empezamos Vero Amore hace 6 años casi, ¿ya? Los dos vivimos en Brasil hace muchos años y como cualquier persona que haya viajado a Brasil, realmente nos quedamos muy clavados con el azaí. Descubrimos que esta fruta no solo es deliciosa, sino que en Colombia también se ocupa para promover alternativas a los cultivos de uso ilícito. Es decir, en una región de muy escasas oportunidades laborales, donde los cultivos de coca son predominantes. Y de ahí la idea de lanzar una línea de productos que sea saludable de forma verdaderamente integral. Es decir, no solo para quien lo come, sino también para toda la cadena de producción y la cadena de valor que se crea a través de este proceso. El azaí, curiosamente, es una fruta súper antioxidante que también se oxida muy rápidamente. Es un poquito kármico, siento yo, este aspecto de esta fruta. Entonces, cuando se saca del árbol, puesto que crece en una palmera que mide hasta 20 metros de alto, en 2 días se echa a perder. El reto que tenemos es de traer un alimento que ha sido durante siglos un elemento muy central en la dieta de poblaciones indígenas brasileñas en el centro del Amazonas, en una zona muy remota, hasta la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, la Riviera Maya, hasta todo el país. Es un proyecto que implica desde un lado la conservación del Amazonas. Trabajamos en una porción bastante grande del Amazonas en el estado de Putumayo, en Colombia, el cual se conserva a raíz de la recolección de azaí. Entonces, lo que estamos ayudando a contribuir es que los campesinos quienes colindan con el bosque vean en la selva un área de oportunidad en lugar que un obstáculo a su vivienda, ¿no? Entonces así fue como escogimos el azaí y de ahí lanzamos la empresa que es Vero Amore, que en italiano quiere decir amor verdadero. Para nosotros este amor verdadero es un ejercicio de tomar en cuenta el resultado de nuestras acciones y como tal tomar acciones que inciden positivamente no solo en nosotros sino que en los demás. Y para nosotros comer azaí Vero Amore es un acto justo de amor verdadero. El más poderoso superfood del Amazonas en un producto ganador de Gula Awards. Me parece increíble que podamos tener acceso a este tipo de productos que son altamente nutritivos, antioxidantes y bueno, a disposición de nosotros desde aquí en México. Entonces los invitamos a conocer más también del producto de Vero Amore. Felicidades. ¿Y cómo lo utilizarían? Cuéntanos aquí en el chat. ¿Te parece si vamos a ver el siguiente? Vamos a ver el siguiente. Vamos. Reconocimiento. Mejor producto procesado basado en precio, calidad y nutrición. Los finalistas son Frijoles Enteros La Costeña, Happy Planet, Kefir Natural Marusia, Mermeladas Orgánicas Vivente y Papillas Tree Carrots. Y el ganador es Frijoles Enteros La Costeña. Los valores de La Costeña siempre han sido y serán regresarle a la sociedad parte de lo que esta misma le ha dado a la compañía, de ofrecer productos de la mejor calidad a un precio justo. La Costeña está en prácticamente el 98% de los hogares mexicanos. Esto habla de que el consumidor nos aprecia. Yo creo que responde precisamente al respeto de la tradición milenaria de lo que es la cocina mexicana, ¿no? La Costeña obviamente innova, pero también respeta, también se adecua a las necesidades año con año del consumidor. Nuestros productos están hechos bajo los mayores estándares de inocuidad, vienen del campo mexicano, 100% naturales. El proceso natural de los productos, aunque está automatizado, habla del cuidado, del empeño que se le ha puesto, de la inversión a nivel tecnológico que también se ha hecho durante la compañía en estos años, pues precisamente para poder entregar productos de mejor y de más alta calidad sin perder los nutrientes de los mismos productos que per se ya los tienen, ¿no? Como los frijoles. Los frijoles tienen tanta fibra, hierro, vitaminas, minerales, proteínas, que si a eso le agregas la receta secreta y tradicional de La Costeña, pues tienes nutrición y algo súper rico y práctico.
Qué importante la disponibilidad de productos nutritivos y accesibles en el mercado, ¿no? Me queda claro, creo que todo México conoce también la costeña y sus ricos frijoles, con lo cual los pueden acompañar con nuestras grandes tostadas también de Campo Vivo, para que puedan tener un plato completo y nutritivo. Los invitamos a que sigan con nosotros y ver los siguientes ganadores. ¿Te parece? Me parece. Bien. Categoría: Negocio de alimentos y bebidas. Reconocimiento: Mejor producto mexicano o producido en México de mayor impacto internacional. Presentado por ADN 40. Los finalistas son Aguacates de México, APAM, Chic-Sa, Chiles La Costeña, Jarabe de Agave Vivente y Sal de Gusano Gran Mitla. La mención honorífica es para Chic-Sa y el ganador es Aguacates de México, APAM. APAM es la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México. Fue fundada en el año de 1997 y actualmente es el representante más grande de México para la exportación del aguacate al extranjero. Para APAM, la misión más importante es mantener el liderazgo en el mercado del aguacate, facilitando la exportación del mismo producto, siempre bajo los valores de producir eficientemente y sustentablemente, con responsabilidad social y sobre todo tratando de llevar a las mesas de los consumidores un producto de calidad. Para poder llevar a cabo la exportación del aguacate a Estados Unidos y a los diferentes mercados, se deben de cumplir con diferentes certificaciones para poder exportar nuestro producto. Ya cumpliendo estas certificaciones, existe una cooperación entre productores y empacadores para poder llevar a cabo la trazabilidad, que es una pieza fundamental dentro del aguacate. El aguacate ha venido a aportar cosas positivas y benéficas para nuestra sociedad. Mejoró la calidad de vida en todos los sentidos. Hay infraestructuras de calidad. Todo esto ha sido un eslabón que hemos trabajado todos en conjunto para que pudiéramos llegar a tener este éxito, que se ve reflejado en 1 millón de toneladas. Pues la industria sigue creciendo, en que se nos sigue reconociendo de alguna manera, pues con los logros que se han tenido. Avocados for Mexico es el brazo de mercadotecnia de Estados Unidos, en el cual algo interesante o algo para resaltar es que durante 5 años se contó con un comercial en el medio tiempo del Super Bowl. Otro dato que nos hace sentir orgullosos es saber que en el mercado americano el guacamole es uno de los productos o de los alimentos favoritos para ellos. Actualmente ha tenido un impacto positivo en nuestra sociedad, ya que desde la señora que vende cafés en la mañana hasta el ingeniero agrónomo tienen una fuente de empleo, ¿no? Que eso es lo más importante. Hay cortadores, transportistas, empacadores, productores, infinidad de gente involucrada en todo este proceso y en esta cadena de valor que pues de alguna manera ha venido a aportar a Michoacán, ha venido a fortalecerlo, a mejorarlo y pues a traer una mejor calidad de vida. Qué increíble que un producto tan icónico mexicano sea reconocido en todo el mundo. Me parece que es un gran orgullo también para los mexicanos y para todo lo que sucede en el campo. Reconocido y deseado, el famosísimo oro verde. Así es, vemos que tiene una gran demanda ahora en todos los países y qué bueno que sea reconocido como producto mexicano. Los invitamos a que conozcan más de las actividades que realiza Aguacates de México y que nos acompañen con los siguientes ganadores. ¿Vamos? Vamos. Reconocimiento: Mejor Producto Emprendedor del Año. Presentado por ADN 40. Los finalistas son Abasolo Whisky, Cielo Dentro Chocolate, Diafen Gummies de Flor de Jaguar, Nixta Licor de Lote y Chocolate Ruby RB1. Y el ganador es Nixta Licor de Lote.
Nixta, que es un licor de elote. Pues el nombre viene de ahí, ¿no? De todos los sabores que tenemos alrededor del nixtamal, en todos los estados de la República, pero nunca los habíamos hecho un licor, un digestivo. Entonces, un poquito de eso se trata Nixta, ¿no? De enaltecer los sabores del maíz, de capturarlos y que esté detrás de los bares y restaurantes en todo el mundo. La idea original de la destilería es que sea un lugar en el que se trabaja con maíz criollo, no transgénico, y lo que buscamos aquí es pues capturar el alma de la tierra y llevarlo a diferentes bebidas. Jilotepec es una palabra náhuatl que significa cerro donde florece el maíz. Y en esta zona en particular se encontraron unos códices de dioses relacionados al maíz. Entonces así es como se decidió traer la destilería a la zona, en el estado productor de donde nosotros obtenemos el maíz. Trabajamos con productores del Estado de México, con 4 familias. Les compramos el maíz a un precio más elevado de lo que ellos normalmente lo podrían vender. Entonces, pues es un ganar-ganar, ¿no? La destilería produce muy poca merma y eso se utiliza para alimento de ganado, muy nutritivo. Lo que hacemos es regalarlo a productores de la zona, pues es ser lo más amigable con el medio ambiente posible. Es como un compromiso en general que tiene Casa Lumbre. En la destilería y bodega Basolo nos comprometimos a que únicamente íbamos a trabajar con maíces criollos mexicanos. Se busca trabajar con este tipo de maíz porque creemos que pues al final es mantener la diversidad en las diferentes variedades de maíz criollo. Mucho de lo que hacemos es dar difusión de todas las variedades de maíces que tenemos y pues intentar llegar a más personas y generar un poquito de conciencia para seguir apoyando y seguir creciendo pues el país completo. Nixtamalizamos el maíz, que esto pues no es nada nuevo en México, tiene más de 4,000 años, que es la principal característica y lo que nos hace tan diferentes. Y esto nos permite que, como es una precocción, pues se vuelve más rico, además de que se vuelve más nutritivo y se vuelve mucho más fácil de digerir. El maíz se tuesta durante aproximadamente 4 horas y aquí lo que buscamos es seguir obteniendo sabores del mismo maíz sin tener que agregarle absolutamente nada. Es un producto que gusta mucho, ¿no? Sobre todo por toda esta parte de la memoria, ¿no? Si tú le das a probar a alguien Nixta en México, siempre lo van a relacionar con algo, ¿no? Son sabores que sí los tenemos muy presentes en platillos, pero a lo mejor en un cóctel, en un lugar, en un restaurante, pues no te lo hubieras imaginado. Pero si se lo das a alguien fuera de México, pues son sabores nuevos, ¿no? Entonces queremos eso, queremos llevar un poquito de los sabores que están en diferentes platillos, en diferentes bebidas, en diferentes condimentos, a las barras y que con este licor puedas hacer diferentes bebidas. Nos tocó hacer el lanzamiento de la marca junto con todo el proceso pandémico en marzo del 2020 y una de las estrategias fue un concurso de coctelería. También se buscó apoyar a quienes nos ayudan a vender estas marcas, que son los bartenders, ¿no? Entonces ellos iban recibiendo de alguna manera un tipo, pues un pago o un incentivo. Entonces fue como un poquito apoyarlos, mantenerlos ocupados, mantenerlos activos, haciendo lo que les gustaba. Y ellos nos ayudaron a crear recetas, a darle difusión. En la actualidad estamos llegando a algunas zonas de Europa, Asia, por llegar a Emiratos Árabes. Lo que queremos es llevar los sabores y enaltecer el patrimonio pues, sensorial mexicano a través de estas bebidas. Qué gran manera de concluir la develación de los ganadores de Gula Awards 2021 con un digestivo como Nixta, que además prepara un excelente carajillo. Estoy segura que sí, los invitamos a todos a que puedan probar justo un carajillo con Nixta, que ha sido nuestro último ganador de la noche con el reconocimiento del mejor producto emprendedor del año. Les deseamos mucho éxito en los siguientes años venideros y esperamos que sigan colaborando con nosotros en la 3ª edición de los Gula Awards. Ahora vamos a ver un poco más de lo que nos cuentan los jurados al respecto de los Gula Awards. Quédense con nosotros, no se lo pierdan, comenten aquí en el chat y vean por qué las buenas prácticas dentro de la industria de los alimentos y bebidas son tan importantes para todos los mexicanos. Premiar la calidad me parece excelente. Los Gula Awards hacen un trabajo muy importante. Son un reconocimiento justamente innovador y muy importante que se está dando en México
para reconocer y premiar a las mejores empresas productoras de alimentos, no solamente productoras de alimentos, sino también de programas de beneficio de nutrición a la sociedad. Los Gula Awards nos enseñan que las buenas prácticas no necesariamente tienen que venir de las industrias más grandes o más poderosas. Están visibilizando los proyectos, están dando esta plataforma para comunicar y sobre todo como este puente que muchos productores pequeños o muchas marcas que están empezando pues probablemente no podrían tener acceso como a premios nacionales o premios que les dé como el nivel de visualización y visibilidad que les da Gula Awards. El poner el reflector en estas buenas prácticas, en estas empresas, sí impacta en lo que las empresas grandes que sí tienen esas posibilidades pueden cambiar en ellas. Esa difusión a todas estas buenas prácticas creo que es algo que estos premios nos muestran. Yo creo que el esfuerzo que hace Gula con estos premios es muy importante. El mantener los premios en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, es muy bueno. Creo que debemos intentar hacer la vida lo más normal posible. Muchas de las categorías que está promoviendo Gula Awards pues tienen que ver con estos grandes objetivos que necesitamos cambiar, ¿no? Y que son estos objetivos que nos dicen cuáles son las categorías o cuáles son las direcciones que la gente debería estar resolviendo y que son categorías que probablemente no vemos en muchos premios de la industria de alimentos, pero que sí nos marcan como una gran tendencia y una gran dirección hacia cuáles son las cosas que tendríamos que resolver. Con estos proyectos les dan una posibilidad de generar o activar una economía respetando tradiciones, ecología, unión familiar, etcétera, y que logran, ¿no?, generar nuevos ingresos para sus familias. Entonces me parece que es todo un ciclo virtuoso el que se genera a través de estas empresas que nacen por y con la responsabilidad social. La verdad es muy importante estar dentro de los nominados y obviamente también que se promuevan este tipo de acciones. Pues si nosotros podemos servir también con nuestro ejemplo a que otros emprendedores hagan proyectos o que otras empresas cambian sus técnicas de compra, sus técnicas comerciales, pues adelante, digo, nosotros estamos aquí para compartir la experiencia y que eso crezca, ¿no? Para que impacta positivamente a más gente. ¿Qué es lo que nos hace falta? Difusión, como es lo que son este tipo de premios, para que la gente entienda que el pagar un poco más de ese dinero por el producto, ese dinero se regresa a las comunidades y se crea riqueza en el campo. Nos sentimos motivados a seguir trabajando en pro del medio ambiente y a su vez invitamos a toda la comunidad, a las compañías, a seguir trabajando en pro del medio ambiente. Y si de nosotros consta seguir en esa lucha, lo vamos a hacer para que más empresas, para que la industria nos acompañe en esta labor y cuidar nuestro ambiente y cuidar nuestro planeta. Muchas felicidades a todos los finalistas y ganadores de esta edición de los Gula Awards. Estamos muy contentos, entusiasmados de ver todas las historias con muchísimo valor y buenas prácticas que transmitir a México. Como pudimos ver, de esta manera las mejores prácticas inciden en hacer un mejor país. Ahora quiero presentarles a David Roldán, director de Gula, y también preguntarle, ¿qué opinas de esta edición de Gula 2021? Muchas gracias, Tato. Pues muy emocionante, la verdad, mucha energía, mucha pasión en todos los proyectos que se presentaron y sobre todo en los ganadores. Entonces, pues muchas felicidades a todos ellos por todo ese amor que le meten a sus proyectos. La verdad es que no hay más que agradecerles a todos ustedes todo ese cariño porque pues es por el bienestar de todos. Y pues también agradecer a todo el equipo que hizo posible los Gula Awards, tanto la parte de Gula Coordinación como los aliados, la parte de los jueces, por supuesto, y un agradecimiento y felicitación muy particular para todos los participantes, no solo los finalistas y los ganadores, sino todos y cada uno de los proyectos que participaron ya están en el sendero de las buenas prácticas, ya traen valores de bienestar y si bien este año no quedaron como finalistas o ganadores, ya traen esos valores y por lo mismo vale la pena reconocerlos y vale la pena también agradecerles y por supuesto invitarlos a la siguiente edición para que pues sigan trabajando, se inscriban y pues en próximas ocasiones puedan llegar a ser finalistas o ganadores. Entonces pues eso, gracias
Los invitamos a la siguiente edición que ya estamos preparando, que trae nuevas sorpresas. Esperemos que pues, nos puedan acompañar y que puedan seguir siendo parte de este gran movimiento por transformar la industria alimentaria para el bienestar de todos nosotros en México. Muchas gracias y muchas felicidades de nuevo a todos los ganadores. Gracias, David. Y como dices, esto no termina aquí. Viene la siguiente edición de Gula Awards 2022 y pues seguiremos compartiendo las historias de estos actores que, bueno, a través de las buenas prácticas están cambiando el país. Les recuerdo que pueden revisar las historias de todos los finalistas y de los ganadores a través de nuestra página de Gula Awards, así como las redes sociales. Esperen nuevo contenido y nuevas actividades para sumarnos todos, incluso como consumidores, a este movimiento. Una vez más, muchísimas gracias. Gracias, Tato, por acompañarnos. Gracias, David. Y gracias en el nombre del equipo de Gula Awards. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Pues esta llamada con ustedes es para informarles hoy que efectivamente son unos de los ganadores. Es ganador nuevamente. ¡Wow! Está súper lindo, la verdad es que, nada que ver a lo que te imaginas. Muchas gracias por el reconocimiento. Estamos aquí para apoyarlos en todo lo que se pueda. Seguir adelante con el proyecto que también ustedes tienen, que es muy valioso. Yo creo mucho en el trabajo que hacemos, pero veto a saber si lograba comunicarlo bien y me da demasiado gusto. ¡Wow! Ay, muchas gracias a todo el equipo, estamos súper felices. ¡Qué emoción! Apreciamos, yo en lo particular aprecio mucho que exista este tipo de premiación al esfuerzo de la industria de alimentos, que no existe, no hay nadie había reconocido el esfuerzo de esta industria. Y pues qué bueno que se sumaron y se juntaron a reconocernos esa labor, ¿verdad? Está increíble, de verdad, muchísimas gracias por ayudarnos a retratar el trabajo que estamos realizando, y al contrario, nosotros muy felices de seguir colaborando y seguir compartiendo pues el trabajo que hacemos, y al contrario, ahora sí que esperándolos a ver qué día vienen a visitarnos. La verdad, muchísimas gracias por interesarse a este tipo de proyectos. Es muy, muy grato. Confieso que no me hubiera sorprendido que no hubiéramos ganado, para ponerlo de esa manera. Pero nunca hemos ganado nada, entonces es padre, se siente padre ser. algo, se siente padre, se siente muy, muy chévere.